se liberaron varios accesos a las playas que son públicas de manera efectiva, pero yo creo que esto tiene que ser como que la gotita de agua que orada la roca finalmente, ¿no? Pero bueno, la Asamblea hace su trabajo por abordar este tema, someterlo a votación, pero el diputado no puede llegar allá y romper una pared. Las Dos veces semanas, por semana sesionaba para atender los proyectos de ley. así es. También pertenezco a la Comisión de la Mujer. Lo vemos hoy con la Así Comisión de es. Presupuesto, que hoy debe atender créditos y traslados adicionales. ¿Cuál es el balance que usted hace en el marco de esta legislatura que finalizó y cómo se preparan para la instalación de la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional? Bueno, creo que el balance en cuanto a la cantidad de leyes y la importancia, la relevancia de las mismas ha sido sumamente positivo. Yo pertenezco a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y yo creo que fue histórico lo que se hizo, la cantidad, no quedó pendiente un solo tema. Todos los proyectos de ley fueron tratados de manera responsable, no solamente los que venían por parte de los ciudadanos, sino también los que venían por iniciativa ciudadana. Creo que en este periodo se le ha dado mucho más realce y mucho más preponderancia también a esas iniciativas ciudadanas que regularmente siempre, hace tiempo atrás, quedaban un poco relegadas. Y eso es importante, que el ciudadano entienda y que sepa que también escuchamos cuál es su sentir y cuáles son sus anhelos en un momento dado, ¿no? El reglamento interno habla que como mínimo las comisiones permanentes deben sesionar una vez por semana. Usted habla de la Comisión de Educación, estuvo muy activa, Todas hasta las dos semanas, veces por semana sesionaba para atender los proyectos de ley. así es. También pertenezco a la Comisión de la Mujer, que también estuvo muy activa, pero lo que pasó en educación fue impresionante. No, vuelvo y repito, no quedó un solo tema en el candelero. O sea, todos los temas fueron conversados, evaluados. Te digo, no queda para la próxima comisión, no queda ningún pendiente. Y eso es algo que hay que exaltar, sin duda alguna, ¿no? Aunque hay proyectos que fueron rechazados por la mayoría en la Comisión de Educación, ustedes no negaron fuego para discutir todos los proyectos de ley que se presentaron, entre ellos los relacionados a las universidades públicas en el país. Es un En tema estos que momentos la UNACHI atraviesa Así es. por una crisis, por la evasión de cuotas de la Caja del Seguro Social, por tener más de 200 funcionarios con Y es lamentable salarios de esto. 7.000 dólares. Y en ese momento la discusión llegó a la Asamblea Nacional para ver el aspecto en cuanto a la votación, cuánto debe ser el porcentaje para el administrativo, para el estudiante, para el docente, y si debe o no darse reelección en las universidades públicas en el país. Bueno, tenemos que escuchar lo que sucede en otras universidades también. En la Universidad Tecnológica no existe la reelección. Recordemos las palabras del señor Flores cuando aspiró por vez primera, que dice definitivamente yo no iría a una reelección, y creo que la evidencia es otra. Pero tristemente es como estrellarse contra una pared, pareciera. En la primera fase de este periodo, el último día se iba a votar precisamente por el tema de las universidades. Recuerdo que le alzo la voz y le digo a Ernesto Cedeño, no me voy de aquí sin votar por este proyecto. Y empezó todo a dilatarse, 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 y de repente, bueno, estaban todos los actores presentes, y a la hora le dice, bueno, ya finaliza la sesión, pero ¿cómo es posible? No podemos dejar esto en el candelero. Y se dejó, y a la hora de la hora se regresó. El mismo Ernesto me dijo, bueno, a lo mejor nos sirve para pensar un poco más y para tratar de convencer a más diputados, pero no sucedió. Lamentablemente, hace 2 semanas atrás, el diputado Gertrudis del área de la comarca introdujo también otro proyecto de ley, hablando sobre la ponderación del voto. Y se quedó en primer debate y debe pasar entonces a segundo debate, pero tal vez interfiere un poco con la autonomía de la universidad. Entonces, tratas de hacer una cosa, pero tienes otros temas que te jalan hacia otro lado. La Constitución también le da la potestad al Parlamento panameño, que es la Asamblea Nacional, para discutir estos proyectos de ley, y la autonomía tampoco puede ser una isla aparte de las universidades. Ni puede ser el escudo que frene todos los cambios que tienen que venir, ¿no? ¿Por qué la autonomía, por ejemplo, de las universidades no fue puesta en la mesa cuando la UNACHI buscó la reelección o modificar el aspecto de la reelección en la administración de Varela y en la administración de Cortizo? ¿Y por qué ponen la autonomía cuando quieren limitar otros aspectos jurídicos en las casas de estudios superiores? Cuando nos conviene es una cosa y cuando no nos conviene es otra. Entonces yo creo que hay muchos cuestionamientos alrededor de esta universidad, sin duda, pero no es de ahorita. Recordamos en la pandemia, antes de la pandemia, y a pesar de eso el problema sigue estando ahí.
y tenemos que buscarle solución a este aspecto. Una universidad que gasta millones de dólares, que no ha hecho cambios, o sea, el campus sigue siendo el mismo, los estudiantes son los afectados. Nosotros vimos, no sé si lo recordarás, pero yo sí lo recuerdo, a los estudiantes manifestándose en las calles cercanas a la universidad durante toda la pandemia, prácticamente, y no fueron escuchados. Y para dimensionar, porque aquí el ciudadano se queja mucho del salario de los diputados de la Asamblea Nacional, que fraccionado acumulan alrededor de $7.000, el del presidente de la República es 6.000, el del ministro de Estado es 7.000. Sí, pero en realidad pero la hora con las deducciones sí, es bastante menos. Pero es $7.000 y son 71 diputados. Pero en la UNACHI hay más de 200 personas con $7.000. Tenemos a más de 200 diputados, pues, por decirlo así, en la UNACHI. Y también existen maestrías y doctorados que a la hora de la hora no tienen validez. No tienen validez. Entonces, no puede ser que haya un foco porque hay que decirlo, un foco de corrupción tan grande y que no podamos extraerlo. Es muy triste, es muy difícil. ¿Quién frena esto entonces? Porque se viene hablando desde muchos años. El señor presidente lo dijo en una de sus conferencias de prensa. A esta señora ni un centavo más. Señora, cada vez que abre la boca, o sea, le va peor. Ahí hubo una contradicción del presidente. Yo recuerdo esa conferencia, estuve en esa conferencia, habló así de la Universidad Autónoma de Chiriquí, pero cuando el proyecto del presupuesto general del Estado fue a la Asamblea Nacional, todo lo contrario. La universidad que menos recortes recibió versus el año fiscal anterior fue la Universidad Autónoma de Chiriquí. Lamentable, lamentable. También hay otros temas en el candelero también. Lo de Udela sigue siendo un asunto cuestionable, sin duda alguna. Algunos de los temas que se han resuelto ante la Corte Suprema de Justicia porque fue acoso. O sea, lo que le han hecho a la doctora Yana Rueda es algo que realmente pareciera el guión de una mala película. Mala, pésima, pero sigue ahí, todavía no se termina de resolver. Bueno, ¿ya cuántos años van, por Dios? Udela publicó recientemente un comunicado donde hablaban que el órgano judicial o las instancias judiciales le habían dado la razón a la actual rectora. Dios mío, la verdad, para mí es cuestionable, sin duda. Bueno, y hablamos de universidades, otra de ellas que fue solicitada o se solicitó su comparecencia ante la comisión de la cual usted forma parte, la Universidad de los Pueblos Indígenas. El rector no asistió y las denuncias eran escandalosas. ¿Cómo es posible que se crea una universidad con el espíritu de atender a la comunidad de la comarca Nave Buglé para evitar que estos jóvenes viajen varias horas hasta la Universidad Autónoma de Chiriquí? Se crea la universidad y al final se le impide a más de 50 estudiantes que criticaron la gestión del actual rector matricularse. La verdad es que es súper cuestionable, es lamentable, no se dan clases, es horrible. Y creo que el señor ahorita va a optar por una reelección. Entonces la excusa para no asistir a la comisión era precisamente que él estaba en un proceso de buscando la reelección y que no sería bien visto que él fuera a presentarse ante la comisión. Eso no puede ser. Sí. Bueno, aquí mismo también solicitó derecho a réplica, aquí se le da derecho a réplica, pero quería mandar al asesor del asesor. No. Y yo mandé, claro, si él quiere dar declaraciones, debe venir, el señor rector que busca la reelección. Pero es que lo que no podemos permitir es que, así como se ausentó en la Asamblea Nacional, se ausenta el medio de comunicación que le abre las puertas para que dé derecho a réplica, para que envíe al asesor del asesor cuando él es el que debe rendir cuentas. No. Parte de lo que ocurre total en la Asamblea Nacional. Paulette, ¿quiénes aspiran en estos momentos a la presidencia de la Asamblea Nacional? De manera formal, no hay en estos momentos ningún candidato. Pero hay, pues... ¿Cuál es el rum que circula en la Asamblea Nacional? Los rumores y las bolas que hay en el asunto. Se habla de Shirley Castañeda, se habla de Dana Castañeda, se habla de la posibilidad del honorable diputado Jorge Herrera, que hace un tiempo todo el mundo pensaba que sí. En una reunión hace una semana o 2 semanas atrás dijo que él no iba por ese tema. O sea que todavía tenemos que esperar. Yo creo que es muy pronto. Hay un tema muy importante ahorita. El día 11 inician de manera formal ya las sesiones extraordinarias con un tema sumamente relevante que tenemos que tratar con una gran responsabilidad, que es precisamente la sustancia económica de rentas pasivas de procedencia extranjera. Entonces, nos tenemos que estar muy preparados para esto, escuchando a los expertos una y otra vez, que nos permita en un momento dado
poder lograr la mejor elección, porque aquí lo que tenemos que hacer es finalmente, yo creo que hay que dejar de lado la política, a pesar de que la política, apenas nos levantamos en la mañana, nuestra propia vida es política, pero tenemos que procurar dejar de lado la política para empezar a priorizar lo que es realmente importante. Nosotros los diputados tenemos que estar en sintonía con las situaciones que se están dando en nuestras calles, en las casas de nuestra gente. Nosotros nos debemos a nuestra gente. Gracias al mandato popular, nosotros hoy día somos diputados, pero lamentablemente hay mucha gente que vive divorciada de este tema y por eso tratan de coartar o de frustrar la posibilidad de que existe una libre postulación que se vaya haciendo más grande, ¿no? Eso es una realidad. ¿Usted le daría una segunda oportunidad a Jorge Herrera si aspira nuevamente a la presidencia de la Asamblea Nacional? Pues yo creo que eso habría que evaluarlo y también tengo que tomar en consideración lo que conversemos a nivel interno en la coalición, ¿no? O sea, es una decisión que debe ser de la misma coalición, no puede ser individual de cada diputado. Tiene que ser una sumatoria de ambas, porque igual somos candidatos de libre postulación, ¿no? Porque hubo un compromiso al principio y por eso Vamos respalda la candidatura de Jorge Herrera y la mayoría de los diputados de Vamos coincide que no cumplió con la mayoría de los compromisos. Hay un tema que es el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, que fue casi que la promesa principal que no se cumplió, que finalmente se logró salir de un primer debate, pero por la importancia de todos los otros temas y por tratar de evacuar la mayor cantidad de proyectos posibles, fue bajando y no fue discutido en segundo debate. Pero yo creo que se han hecho muchas cosas, se ha trabajado también en la transparencia. Hoy día los ciudadanos pueden, desde su tableta, desde su celular, desde su computadora, poder tener una evaluación real de lo que hace su diputado, su asistencia, cuál es la manera en que vota. Y creo que eso es importante, que faltan muchas cosas en una realidad, pero nosotros debemos centrarnos en legislar en el beneficio del ciudadano. Eso es importante, ¿no? Bueno, también se prometió acabar con las oficinas VIP y los bunkers, pero todavía existen y entonces se han creado diputados de primera categoría y de segunda categoría, sí, porque hay diputados mortales que solamente cuentan con un despacho, pero otros cuentan con varias oficinas y con bunkers, todo VIP. Sí, eso tiene que cambiar. Yo creo que lo exige la ciudadanía. Lo exige la ciudadanía y hay algo aquí que es bien importante. La gente ahorita no solamente nos exige a los diputados que creemos leyes, que es nuestra finalidad, crear leyes y también fiscalizar la cosa pública, sin duda alguna. Pero la gente está exigiendo auditorías, la gente está exigiendo transparencia, la gente está exigiendo que haya una certeza del castigo. Y es algo que nos queda en pausa y volvemos. No terminamos finalmente de aterrizar en ese tema. Hay muchos temas, pero es como si fueran los eslabones de una cadena o de un rosario. Y no terminamos, o sea, los vemos claramente, sabemos que están ahí. A diario salen en las redes sociales un montón de mensajes que corroboran lo que muchos pensamos en un momento dado, que los llevan a la realidad, pero ¿realmente están poniendo las denuncias? Ese es un asunto también, ¿no? Bueno, se habló mucho de la existencia de supuestas botellas en la Asamblea Nacional. En su momento la Contraloría General de la República aplicó auditorías a la Asamblea Nacional, pero hoy se desconocen cuántas personas han rendido informe, cuántos han ido ante un juez de garantías y ahora vemos la retención de los pagos a algunos funcionarios destinados a las oficinas de diputados de la coalición Vamos. De la coalición Vamos. Yo creo que a la hora de eso, la verdad es lamentable. Son personas que han estado más de 7 semanas, 8 semanas sin devengar su salario y termina siendo inhumano, sin duda alguna. Y aparte sin motivo aparente, o sea, no puede ser. Yo creo que tenemos que tratar este tema como adultos, sin duda alguna, y no puede ser que a todas luces termine siendo una llave para tratar de torcer brazos. Eso no se vale. ¿Por qué la Asamblea Nacional, con tanto presupuesto y con un presupuesto que incrementa cuando avanza la legislatura, no se pone de acuerdo para implementar un método biométrico para certificar si las personas cumplen o no con sus funciones? Porque sí hay marcación biométrica en la Asamblea Nacional. Yo he visto marcación en el edificio viejo de la Asamblea Nacional y en algunas áreas del edificio nuevo, pero son para personas mortales. Cuando yo hablo con los funcionarios, me dicen, pero si yo aquí marco, yo trabajo de 8 horas, pero hay personas que aquí todos saben que ganan $5,000 y no vienen aquí a marcar y no vienen aquí a trabajar.
Bueno, pero es que hay que buscar la manera y hay que interponer las denuncias, sin duda. Pero también sería interesante poder conocer el resultado de esas auditorías que llevó a cabo la Contraloría el año pasado. Eso es una realidad. Ahora, a mí se me hizo terrible que ese primer spot que se hizo, que impidieron la entrada de los empleados a la Asamblea Nacional, que estaban afuera tomando sol, eso, caramba, yo voy todos los días, Félix. Yo voy todos los días, incluso en ocasiones sábados y domingos. Y yo sé quién va y quién no va, a quién conozco y a quién no conozco. Bueno, cuando la Contraloría envió el informe de las supuestas botellas al Ministerio Público, me entregaron el informe con la numeración de los cheques de esos funcionarios y vi a personas que sí trabajan todos los días en la Asamblea Nacional. Entonces, es injusto cuando hablamos de botellas meter a todos en un solo saco. Y en esa lista estaba un asesor de la Comisión de Gobierno que lleva años en la Asamblea Nacional y que siempre está pendiente de todas las discusiones en esta Comisión de Gobierno. Sí, no de ahora, sino lleva años en esta comisión. También había otro funcionario que tiene más de 35 años en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y está siempre pendiente, o sea, uno lo ve ahí en la Asamblea Nacional, pero de acuerdo al informe que envió la Contraloría General de la República a la Fiscalía Anticorrupción, estas personas se les estaba tachando de que no cumplían con funciones o que supuestamente eran botellas. No pero puede en ser, el informe, muchas personas que tenían 25, 30 años bueno, están trabajando ahí, que los ves, en el los ves que van a informe, diario. En el informe, sorprendentemente, no estaba el nombre de una abogada que todo el mundo conoce en Panamá, que litiga, que es defensora de un expresidente y que aparece desde Colombia en una audiencia pública, en horas de trabajo, defendiendo a este personaje. Hay que poner las denuncias y hay que ponerle coto a estas situaciones. Yo creo que el panameño ya está cansado que lo engañen una y otra vez. Una y otra vez. Por eso tal vez somos más bien, estamos cansados de ser engañados una y otra vez y no creemos, es muy difícil depositar la confianza en algo o en alguien, pero tenemos que hacerlo. ¿Esta es una mejor asamblea o es peor que la asamblea anterior? ¿O nos encontramos igual que la asamblea anterior o en la asamblea anteriores? No, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, se está haciendo un gran esfuerzo. No solamente nosotros desde la coalición Vamos, hay otros diputados que están tratando de hacer lo propio. O sea, yo creo que hay una sola manera de hacer las cosas y es bien, sin duda alguna. De acuerdo a cómo tú rijas tu vida regular, también va a ser un espejo de cómo vas a llevar también tu vida dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Eso es una realidad. ¿Usted aspira a presidir una comisión permanente de la Asamblea? La verdad, no. Te soy sincera, no. Yo deseo seguir haciendo mi trabajo como he estado haciendo hasta la fecha, visitando a la comunidad, tratando de gestionar en favor de los ciudadanos, seguir trabajando en leyes. Ahorita, afortunadamente y gracias a Dios, tengo 3 leyes de la República, 3 leyes importantes, 3 leyes relevantes. ¿Cuáles son esas leyes? La primera es el aumento de penas de ciertos crímenes, haciendo énfasis en las violaciones de niños y niñas. La segunda, que es el carácter público, el listado público de ofensores sexuales. La tercera es la ley de los peritos, que brinda la posibilidad que ellos emitan sus conceptos a través de las plataformas que todos utilizamos desde la pandemia para tratar de agilizar los procesos y también irle poniendo punto final a esa mora judicial que tanto nos molesta. Es una realidad que se quedó en pausa el proyecto 108, que cobra una relevancia muy particular porque es el proyecto de bienestar animal, con todos los actos que se han dado desde hace algunos meses atrás, que ha ido en aumento la crueldad y la violencia contra los animales. Ayer publiqué yo un video de un señor que va llegando a una tienda y le da una patada a un perro. Anoche este señor publica un video excusándose. Señor, no es suficiente un video excusándose. El hecho se dio y usted tiene que rendir cuentas. Hay que verificar. De hecho, esta mañana ya le escribí a mi gente en la asamblea, al despacho, que averigüen si ya alguien interpuso la denuncia, porque a ese señor tiene que ser juzgado. No puede ser, hoy es un perro, mañana ¿qué va a ser? Una persona que agrede a un animal, ¿qué castigo recibe en Panamá en estos momentos? Bueno, en estos momentos, mira, hay un asunto, porque cuando se renovó la ley de justicia comunitaria de paz, se excluyó el tema de
de la violencia contra los animales, que ya estaba anteriormente, se excluyó y ahora con la ley 108 la mejora porque les da la posibilidad de, anteriormente solamente existía en la legislación una pena de cárcel si el punto final era la muerte del animal. Ahorita no, ahorita se va a reconocer, con esta ley también se amplía lo que se reconoce como maltrato, el abandono es maltrato. Que ahorita vemos cómo van dejando, hablaba los otros días con el diputado Jory Guevara, que en su finca, como sabe que él y su esposa son súper amantes de los animales, van a la cerca y le tiran a los perros. Dice, yo no me pongo bravo, al contrario, yo los esterilizo y tienen un lugar. Pero no puede ser. Los animales son seres que sienten y como tal tenemos que respetarlos sin duda alguna, ¿no? La crueldad ha escalado a niveles sorprendentes y aquí nosotros hemos compartido los reportajes de nuestra colega corresponsal de Telemetro Reporta en la provincia de Veraguas, donde existe una isla y esta isla es famosa no por la llegada de turistas, es famosa porque los vecinos van en sus cayucos o lanchas y arrojan a estos animales a esta isla, y en la isla hay pocos ciudadanos residentes y se dedican a acoger a estos animales. Más de 200 perros abandonados. Y hay fundaciones que trabajan con las uñas para poder semanalmente atender las necesidades de estos perros que son abandonados en esta isla en la provincia de Veraguas. Sí, y también, eso es una cosa terrible, pero por otro lado igual, como sociedad tenemos que empezar a identificar a esas personas que, como bien comentamos hace un momento, son capaces de hacerle daño a un ser vivo, sintiente, que no se puede defender ante un ser humano. Entonces, es muy importante identificarlos porque obviamente si ya lo lograron hacer con un perro, con un gato, con un pajarito o lo que sea .com, el paso siguiente probablemente sea hacerlo con un niño, con una persona con discapacidad, un adulto mayor o un hombre o una mujer que no se pueden defender en un momento dado. Usted también formó parte de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. También se discutieron temas relevantes, temas que generaron tanto opiniones a favor y en contra. Uno de ellos relacionado a la eliminación del Ministerio de la Mujer y crear nuevamente el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Qué pasó con este proyecto de ley? ¿En qué quedó? Bueno, ese es un tema, de hecho, yo en varias ocasiones conversé con el diputado presidente y le dije, caramba, ¿hasta cuándo vamos a postergar esto, no? ¿Hasta cuándo vamos a postergar esto? Entonces, durante 45 días fue retenido el proyecto en la comisión antes de trasladarlo ya al Pleno, pero seguimos en las mismas. ¿Está en segundo debate o en tercer debate? Tiene que pasar a segundo debate. No se le ha dado segundo debate todavía, a pesar de que en el mes de febrero se votó en primer debate. Luego, pues caramba, fueron sesiones extensas donde teníamos el auditorio, conoces el auditorio de la Asamblea lleno, que no cabía una persona, personas que no tenían dónde sentarse, paradas, que querían hacer uso de la palabra. Finalmente, se votó en favor de la eliminación del ministerio y porque se diera la posibilidad del instituto una vez más, que el instituto fue efectivo en un momento dado. Lamentablemente, el ministerio se fue, lo primero que pasó fue sacar a las personas que más se necesitaban en un momento dado, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, más abogados, para darle respuesta a estos casos de mujeres y familias que necesitan un apoyo por parte de las autoridades, ¿no? A su juicio, eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿es un avance o un retroceso? Pero para mí es un avance definitivamente, y no lo digo yo solamente, tenemos la experiencia también de lo que sucedió en Costa Rica. En Costa Rica se crea de vuelta el Instituto Nacional de la Mujer y fluye de mucho mejor definitivamente. Te quitas todas esas trabas de como esa burocracia que trae el ministerio y es mucho más efectivo. Recordemos la gestión de Liriola Leotó en un momento dado, también Nelly Herrera hizo un buen trabajo en su momento, y había respuesta de manera expedita. No sé si recordarás, cuando se daba algún caso con alguna mujer, un tema de familia, Liriola Leotó aparecía con las autoridades cuando se daba a conocer, como abogada y como directora del Instituto Nacional de la Mujer. ¿La ministra aparece así como aparecía la directora que usted menciona? Definitivamente no. ¿Por qué no? Habría que preguntárselo a ella. Porque en la Asamblea Nacional, ella en teoría, cuando son los proyectos de ley relacionados a la mujer, debe estar presente. Pero yo te invito también a que leas los informes
porque no hay números que sustenten. O sea, mucha palabra, muchas palabras bonitas y muchos buenos deseos, pero si no hay números que te respalden, no tienes nada. En tan poco tiempo, ¿en qué se convirtió el Ministerio de la Mujer? Lamentable, o sea, yo creo que yo fui una de las personas que exigía en la calle que se creara el Ministerio de la Mujer, tratando de tener que tuviéramos una reacción mucho mayor al tener el peso de contar con una persona dentro de él, una persona que defendiera los temas de mujer dentro del gabinete, y no se dio. O sea, conversando con otros ministros, resulta que la ministra nunca abrió la boca ante el gabinete, con todos los casos terribles que se han dado en este país. O sea, no puede ser. Hay personas de los movimientos, de mujeres, de partidos políticos que la critican a usted por su postura y dicen, ¿cómo es posible que Paulette es feminista y está de acuerdo con la eliminación del Ministerio de la Mujer? Bueno, que hay que preguntarse también si esas personas son aquellas que tenían asesorías o no tenían asesorías. Yo creo que eso es importante también y que hay saberlo. personas que se beneficiaban de esas asesorías en el Ministerio de la Mujer. Eso hay que investigarlo. Yo creo que esto termina siendo como una maraña, hay que tratar de desenmarañarla y creo que van a salir bellezas. Yo recuerdo que el debate se transformó en el auditorio de la Asamblea Nacional en calle arriba y calle abajo. Pero es que, y aparte, es penoso y es vergonzoso. Que supuestamente le pagaban a figuras políticas para que llegaran al debate y pudieran hablar en la discusión. ¿Esto fue cierto o solamente fue un rumor? A mí no me consta. A mí no me consta definitivamente, pero de que sí realmente hubo faltas de respeto, terrible. Son cosas que no se deben dar, y menos, yo creo que se salió de la línea definitivamente muchas actuaciones dentro de la comisión al momento de tratar este tema, porque es un tema álgido. ¿No entendí? Pero es que afuera de repente habían buses que venían de una facción u otra. No, señor, no es ¿Pero eso esto. era de los dos bandos o de los que estaban en contra o De los ambos que estaban bandos. a favor? De ambos bandos. Entonces no puede ser. Yo creo que esos son temas que nosotros tenemos que priorizar lo que más le conviene al país. Entonces aquí es una cosa bien chistosa, porque de repente dice la gente, oye, Milei cuando tomó posesión, oye, solamente firmó la creación, el nombramiento de tantos ministros, los otros los dejó en pausa y volvemos porque los eliminó. Oh, wow, ¿qué va a pasar? Caos total. La gente dice, oye, ¿cómo quisiéramos tener un Bukele en Panamá? Entonces Bukele llega, elimina, y todo el mundo dice que es maravilloso. Pero cuando se trata de hacerlo en Panamá, entonces aquí no se puede. Bueno, ¿Por qué no se puede? Mientras esa discusión se da, a veces pasamos a un lado el tema más relevante, y es que semanalmente vemos casos de violencia contra la mujer, de femicidios en el país, y triste y lamentablemente como Estado no hemos frenado estos hechos violentos, y ahora hablamos no solo de esposos o parejas maltratando a sus esposas y asesinándolas, hablamos ahora de hijos que han agredido y asesinado a sus madres. Lo vimos recientemente en la provincia de Chiriquí. Es terrible, Félix, es terrible. A mí lo que me da una tristeza terrible, tremenda, es reflejarnos y decir, caramba, ¿en qué nos estamos convirtiendo como sociedad? ¿Cuándo finalmente vamos a ponerle punto final a todas estas situaciones? No puede ser, no puede ser. Necesitamos que los valores y principios regresen. Caramba, yo me he esforzado en la Asamblea también por mejorar la misma calidad de seres humanos que tenemos en la Asamblea. Tenemos conferencias todos los meses. Hemos logrado, gracias al apoyo del señor, el honorable diputado presidente Jorge Herrera, tenemos cápsulas en el canal de la Asamblea, de Yo Creo en la Familia, o sea, cuáles son las señales, cuáles son señales de alerta que una mujer puede ver en un momento dado. El bullying, hablamos de bullying hace ¿cuánto tiempo, Félix? Muchos años, pero siempre pensamos que es algo que no nos va a pasar, o que a nuestro círculo familiar no lo va a tocar, y no estamos exentos de eso. O sea, no había terminado el primer mes de clases cuando ya teníamos 2 víctimas fatales. Entonces, realmente existe una ley de bullying, ya existe. Pero entonces, cuando vas a hablar con las personas, te das, bueno, no importa, si a la hora de la hora a mí también me hicieron bullying en un momento de, mira, yo estoy aquí, pero no puedes comparar una cosa con la otra. Cuando sucedía eso hace unos años atrás, todo se quedaba en la escuela. Tú te ibas a tu casa y tú llegabas a tu lugar seguro, con tus padres, con tus abuelitos. Ahorita no.
Ahorita todos esos mensajes te persiguen, no importa dónde tú estés. Se ha querido minimizar este problema. Y no Vimos se recientemente puede. que ya van más de 3 casos. Hubo una muerte también que llamó mucho la atención, el de Bodoco. Su madre ya lleva una campaña para evitar el bullying en los centros así. educativos y pese a esta campaña, en el mismo centro educativo donde se registró el hecho violento, se siguen registrando también otros hechos violentos y el mensaje no ha calado a los padres de familia. Pero es que Y yo no sé qué hace pero el es que es un Ministerio tema de de parte y Educación. parte. La escuela por un lado y los padres de familia. Los padres de familia tienen que tomar cartas en el asunto, sin duda. Bueno, el diputado Camacho presentó una ley que responsabiliza a los padres en un momento dado. Entonces, realmente va a pasar, tiene que pasar. El sábado tuvimos una caminata en el Día Internacional del Bullying. Tuvimos una caminata en el que muchas personas asistieron, personas que no necesariamente están involucradas en el tema porque tengan algún familiar que lo haya sufrido, sino porque simple y sencillamente se están sensibilizando ante el tema. Un problema que es de la sociedad, del seno familiar. Si los padres de familia son violentos, el hijo va a transmitir violencia en el centro Totalmente. educativo. Y peor aún, si ese pequeño coloca la televisión y ve a 2 diputados dándose golpe en la Asamblea Nacional, también desde las Es que altas hay que esferas tenemos que los predicar. políticos no ponen de su parte. Tenemos que predicar con el ejemplo, eso es una realidad. Eso es una realidad y creo que en cada una de las instancias, yo creo que Panamá, y lo he dicho no sé cuántas veces, Panamá hoy día necesita de todos y cada uno de sus hijos y tenemos que empezar a priorizar de verdad, porque nuestro interés supremo debe ser Panamá primero, Panamá segundo, Panamá tercero. Gracias, Paulette Thomas, diputada independiente de Vamos, por su participación